Probando, bien. Bueno, veo que aquí se ha reunido bastante gente en torno a lo que es el concepto de la presentación de un libro sobre videojuegos, y eso es algo que siempre me da bastante regocijo, ¿no? En primer lugar, porque veo el interés que suscita lo que es el ocio electrónico ahora en esta nueva forma que estamos descubriendo gracias a, entre otras editoriales, la Héroes de Papel, ¿no? Que es la que acoge todo el magno catálogo que tenemos en esa mesa tan bonita, con multitud de títulos a elegir. Pero sobre todo el hecho de que estéis interesados, ¿no?, en un evento, sobre todo porque estamos hablando de un videojuego que es Shenmue, en este caso, que realmente no es un videojuego de masas, pero sí, sin duda alguna es un título de culto porque méritos tiene para parar tres barcos en ese sentido. Y bueno, dicho esto, pues vuelvo a hacer hincapié precisamente en la buena salud que estamos demostrando en el terreno editorial. Ya la mera existencia de que exista una línea que saque directamente libros solamente y en exclusiva basados en el ocio electrónico es un concepto que nos podemos a pensarlo años atrás y en España pues parecía inviable, y sin embargo tenemos ya bastantes libros en pie tratando temas muy diversos y sobre todo, como es el caso, hablando de forma arriesgada acerca de juegos que sin duda merecen la pena, pero no estamos con un Call of Duty la guía o un Minecraft y tal, ¿no?, que está muy de moda, sino creo que hay juegos que hacen una verdadera puntualización en esa diferenciación entre lo casual, que no está mal, si es jugar pues yo juego mucho Angry Birds y no me arrepiento de ello, y ese paso diferenciador que supone el concepto artístico, el concepto de ir más allá, ¿no?, la explosión creativa y de arriesgar que suponía algo como Shenmue, ¿no? En este caso, pues, más que el libro hoy, quiero que sean los autores, ¿no?, los que sean los protagonistas también, que tengo la suerte, en este caso, de contar con dos buenos amigos y compañeros, mucho tiempo conociéndolo, e incluso que hemos coincidido trabajando, ¿no?, en diversas facetas, ¿no? Mi amigo Carlos Ramírez, buenas tardes, que es un guionista, escritor, experto en todo lo relativo con la narrativa aplicada al videojuego, y estuvimos trabajando en RSG, ¿verdad? Un proyecto extinto, pero bueno, la verdad que él hizo su función de manera maravillosa, hizo todo el guión de un juego que no llegó a salir, pero que si hubiese salido hubiese tenido ese baluarte, un guión escrito por este crack y que hubiese merecido realmente la pena, ¿no? Carlos, sí, yo creo que siempre sean modestos. Carlos, entre otras cosas, pues también desarrolló un libro hace relativamente poco, que es Maestros del Terror Interactivo, donde, digamos, da a conocer, ¿no?, lo que es la esencia del miedo en el mundo del videojuego, y hace una exploración muy interesante. Pero posiblemente con Shenmue habrás tocado ahí una de tus fibras sensibles, y está claro que cuando uno habla del juego que le apasiona realmente, pues sale algo que está muy cuidado, ¿no?, que es muy calentito, muy fresquito a la vez. Lo mismo puedo decir de mi amigo Ramón, de Ramón Méndez, que nos llevamos un buen tiempo en Mary Station, hace la tira, y que, bueno, le puedo decir que si hay una persona responsable de que disfrutemos hoy día de muchos videojuegos en castellano, o sea, vamos a ver, llevamos muchos años disfrutando de juegos en castellano, pero otra cosa es decir de buenas traducciones, pues es el amigo Ramón, responsable de títulos como Final Fantasy VII, no hay broma. Pero no, tenemos a The Witcher 3, por ejemplo, los últimos Assassin's Creed, son trabajos suyos, y es una alegría saber que tenemos por fin algo, un producto que está cuidado en ese sentido, que no leemos barbaridades, él hace un esfuerzo increíble en ese aspecto. Yo hace rato que no sé de quién hablas, tío. Es que la modestia impera en el mundo de Shenmue. Y pasa como con Carlos, ¿no? Tenemos una persona que es igualmente apasionada de este videojuego, de esta casi franquicia, ahora que se ha anunciado esta tercera parte. Sobre esto de la tercera parte y lo espontáneo de la salida del libro tenemos que hablar, porque hay que convencer a nuestro público de que no fue algo premeditado en el sentido de uy, que han anunciado Shenmue 3, vamos a sacar un libro. Pues nada, aquí hay que decir que no es algo que
no sois unos aprovechados, dicho de esta manera. ¿Qué podrías decir de este tema? Bueno, pues efectivamente no fue a raíz de Shenmue 3. De hecho, Shenmue 3 más bien fue un regalo para este libro realmente. Aparte para nosotros como jugadores, obviamente. Pero cuando se anunció Shenmue 3, lo que era el primer manuscrito de este libro ya estaba escrito, terminado, entregado a Ricardo. Y de hecho el día antes lo veábamos en plan, ¿os imagináis que ahora anuncian el Shenmue 3 en L3 y nos hacen la 13-14 y tenemos que tirar todo? Carlos decía, bueno, antes me corto una mano de que se anuncie el Shenmue 3. Tenemos un cuchillo ahí. y obviamente pues se anunció Shenmue 3 y fue una alegría inmensa como jugadores por lo que significaba. En primera instancia, que se continúe una saga maravillosa que huelga decir que nos ha marcado mucho a ambos. En segunda instancia, porque fue la victoria del jugador, unos jugadores que llevaron 14 años insistiendo que se hiciese ese juego y tuvieron, aunque tuviesen que esperar 14 años, sus sueños se hizo realidad. En tercera instancia, lo que benefició al libro, porque obviamente pudimos hacer cosas con este libro que no hubiésemos podido hacer sin Shenmue 3. En cuarta instancia, dejarnos sin sueño para poder cambiar todo el libro y todo lo que era saga inconclusa, nunca se terminara y todo esto, cambiarlo para explicar todo lo que había pasado en L3 y darle ese giro de cambiar todo ese tono pesimista a un tono de esperanzador y que había futuro para esta saga. A mí me gustaría preguntarle a Carlos, cuando vio a Yu Suzuki salir a la palestra en S3, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? Difícil de explicar realmente, porque no deja de ser un juego que me ha marcado mucho realmente. Yo creo que no hubiese escrito, después del libro que han mencionado, el anterior libro, no hubiese escrito otro libro si no hubiese sido sobre Shenmue. Fue realmente una excepción, no tenía ganas de aventurarme en otro libro, pero al tratarse de este juego hice tripas corazón y al final desde luego no me arrepiento. Entonces para mí la presentación fue algo, no me lo esperaba realmente, no creía que eso estuviese ocurriendo, miré la fecha, a ver si era el 28 de diciembre, no lo era. Entonces fue como irme corriendo al Google Hangout y decir ¿qué demonios está pasando? Decirme que esto no es verdad, porque es que no... era realmente difícil asimilar en aquel momento. Ya sé que puede sonar exagerado, pero es ciertamente un juego que me marca en muchos aspectos. Es quizás mi juego favorito, no tengo problema en reconocerlo, es un juego que me lo he pasado de arriba abajo 10.000 veces y entonces yo confiaba en que tarde o temprano iba a ocurrir, pero lo que no me esperaba, cuando llega el momento realmente no te lo crees. Supongo que, bueno, me pasaría un poco lo mismo, que él era más optimista respecto al lanzamiento, respecto al anuncio. No, lo que me pasó es que me puse a llorar como una nenaza, es decir, o sea, tardé 10 minutos en asimilarlo cuando pude volver a ver. El trailer lo vi todavía al día siguiente, o sea, no fui capaz. En el momento que sonó la música yo ya me perdí. Y está como demostración en mi Twitter, no, Dios mío, no puede ser así, pero un tweet cada cosa, cada palabra. Siguiendo hablando de la emoción, ¿no? de que es capaz de suscitar este juego, porque estamos hablando de un juego que en su momento supuso toda una revolución por lo que aportaba, ¿no? Una serie de premisas, no solo en lo jugable, sino a nivel técnico, a nivel de la propuesta, la exploración, la libertad, ¿no? Los eventos, incluso la implementación de lo que hoy parece que son odiados Quick Time Events, y sin embargo aquí eran geniales, y lo siguen siendo, son maravillosos. El sistema de lucha heredado de Virtua Fighter, a mí me sorprendió y a mí me cogió viejo. Y de hecho yo, en su tiempo, cuando salió en el 99, me llevé todo un año haciendo en una revista en la que trabajaba el seguimiento del juego hasta que llegó aquí a Occidente, ¿no? Pero ustedes sois muy jovencitos, ¿cómo os cogió? O sea, a mí me encanta esa cosa de ir descubriendo el mundo del videojuego desde edades muy tempranas y tamaña obra, ¿cómo se impactó en su momento? Pues la versión extendida está aquí en un capítulo maravilloso en el que contamos cómo vivimos la experiencia tanto Carlos como yo en su momento. ¿No? Publicidad, ¿no? Comprar. No, a ver, pues a mí me impactó mucho, sobre todo porque era un juego rompedor, es un juego que no se parecía a nada que se hubiese lanzado antes, y eso que llevamos, yo creo que llevamos un poco prevenidos por gente como Speedy, que era un hyper, no dejaba de decir las maravillas del juego,
y ya no esperamos lo máximo. Y yo creo que precisamente el hecho de que te prometan lo máximo y te ofrezcan más todavía es una cosa que te marca de por vida, no puedo decir otra cosa. Y bueno, que huelga decir que Shenmue ya no solo que nos marcase a todos los que lo jugamos en su momento, sino que la industria del videojuego a día de hoy no hubiese sido igual ni por asomo de no haber sido por Shenmue. O sea, a día de hoy pues se habla mucho de David Cage y de los juegos de David Cage, y ahí está Sony lanzándole millones a la cara a David Cage, pero David Cage él mismo reconoció en un millón de ocasiones que él es quien es gracias a Shenmue. Y este tipo de cosas, este juego que fue capaz de influenciar infinidad de géneros a posteriori, que creó su propio género, que consiguió demostrar que una narrativa profunda y realista era posible en un mercado que parecía más de recreativa en aquella época, claro, porque con este juego se empezó a desarrollar en el año 96, es decir, era un mercado muy diferente por aquel entonces, que haya marcado tanto y ha dejado ese calado de que 14 años después debamos 1 millón de juegos a Shenmue, debamos 1 millón de alegrías a Shenmue, es un poco, muy pocos juegos lo pueden decir, creo yo. Poco que sumaría, que tú lo has resumido muy bien. En mi caso, bueno, Shenmue, por un lado, es cierto que ofrecía todo lo que un juego podía ofrecer en aquella época, lo ofrecía en términos absolutos, pero también es cierto que luego coincidía que todo lo que ofrecía era lo que a mí más me gustaba. Entonces, realmente, cuando tú recomiendas este juego hoy en día a alguien, la gente suele apreciarlo, reconoce que hay mucha maestría en el juego, hay mucha belleza y está muy bien hecho, pero después te dice, bueno, pero no es lo mismo. O sea, reconozco que es la leche, pero no es mi tipo de juego porque le gustan más otros temas o no le gusta tanto la historia o lo que sea. En mi caso coincidían los dos aspectos, ¿no? Es un juego que ofrecía lo máximo y además era lo que más me gustaba a mí. Me encantaba el cine de artes marciales, me sigue gustando. Se mueve de todo el género de artes marciales, la cultura japonesa que me apasiona también está de lleno en el capítulo 1 de Shenmue. De hecho quizás me gusta más por eso el capítulo 1 que los 3, 4 y 5. La historia, todo un poco el estilo pausado, el ritmo del juego pausado, casi de aventura gráfica, que yo también era muy fan de la aventura gráfica por aquel entonces, que cuando no estaba jugando Shenmue jugaba a Broken Sword 2 y le daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces fue una serie de casualidades, ¿no? Y que hizo que me enamorase el juego de primer pantallazo, ¿no? Que tiene toda la lógica porque realmente los aficionados al videojuego nos encontramos de repente como con una especie de metajuego, un título capaz de aunar bastantes facetas. Sobre todo en lo lúdico, ¿no? Mezclaba elementos y lo hacía de una manera terriblemente natural, porque era como una especie de traslación de lo virtual a la realidad o viceversa, ¿no? Porque muchas veces no sabías si tenías que ir a trabajar o si realmente tenías que ir a trabajar en la vida real o en el juego, ¿no? Era un juego que mezclaba esa faceta de una manera muy interesante. Y es curioso porque estamos hablando de una obra de autor realmente, una creación de un caballero que se llama Yu Suzuki, y que creo que lo realmente curioso es ver que este hombre provenía de un entorno de desarrollo que no tenía realmente nada que ver con el concepto de Shenmue. O sea, Shenmue hemos hablado de una aventura, una grandilocuencia en formato de polígonos y tal, ¿no? Y este hombre desarrollaba básicamente juegos de acción, arcades, de salón recreativo, en los cuales la meta era siempre batir al rival, alcanzar la meta en determinado tiempo y poco más. Y sin embargo se desmarca haciendo esto y haciéndolo también. O sea, esto significa que realmente estamos hablando de un autor con un bagaje y un peso muy a tener en cuenta. En este sentido habéis tenido la gran suerte de entrevistarlo, de hablar con él y de saber qué hay más acerca de la figura de Yu Suzuki. Me encantaría que nos contarais algo al respecto. Yo lo que cuento por la entrevista es un hombre ocupado y muy apasionado de su obra, la conoce por supuesto mejor que nadie. Es muy amable, no tiene ningún problema en responder a todo lo que se le preguntó. Difícil contactar con él en un principio, pero supongo que también por coincidir con el anuncio de Shenmue 3 están todas las revistas queriendo hablar con él. Pero
si hubiésemos tenido la oportunidad de conocerlo en persona, desde luego que la impresión hubiese sido mejorable. Yo, de luego, ha sido un privilegio poder hablar con él, aunque sea a distancia, pero bueno, y mediante traducciones y con la ayuda de este hombre de... Marc Bernabé. Perdón, sí, pero me he acordado de que nos ayudó con la traducción. O sea que ha sido algo que inesperado, realmente. No confiábamos en que pudiese ser posible entrevistarlo. Yo creo que tuvo suerte de que no fuese una entrevista así en persona, porque si no, Carlos y yo estaríamos todavía cada uno una pierna de él todavía agarrados. Así que... No, pero o sea, honestamente, yo, como decía antes Speedy, estuve más de una década en prensa. Tuve la oportunidad de entrevistar a muchísima gente y cuando me retiré de la prensa siempre me quedaron dos espinitas clavadas. No haber podido hablar ni con Akira Yamaoka ni con Yu Suzuki. Y el año pasado cumplí ambas sueños, o sea, ha sido totalmente increíble. Yo en ningún momento creí que pudiésemos hablar con Yu Suzuki. De hecho, lo comentábamos con Ricardo al principio del proyecto, en plan, ¡ay, molaba hacer una entrevista a Yu Suzuki! Y era como, no va a ser. Mandamos a Carlos a Japón, Carlos dijo, es que me da palo ir a aparecerle en casa, así que no voy a ir. Y luego surgió la posibilidad, gracias a Shenmue 3, se anunció Shenmue 3, hubo la típica serie de catastróficas desdichas que hizo que Yu Suzuki tuviese que aguantarnos un ratito y no sé, yo todavía estoy en una nube con ese detalle. Cuando alguien, o sea, cuando siempre se tiene una referencia tan grande y al final te encuentras con esa posibilidad, es que tiene que ser tremendo. Eso no cabe duda, ¿no? En todo caso, yo creo que es casi lícito preguntarse si un juego, o sea, en este caso, o sea, yo por supuesto que lo afirmo, claro que sí, ¿no? Si un juego es capaz de dar para todo un libro. O sea, en este caso estamos hablando de dos juegos que realmente componen una unidad en sí, ¿no? ¿Cómo habéis abordado de tal manera para expandir ese universo en papel tal y como lo podemos ver aquí? Para resumirlo, dirás. Sí. Para resumir, porque yo creo que si tenemos más páginas hubiésemos dedicado una trilogía, una pentalogía. Sí, hubiésemos escrito el guión de Shenmue 3. La cosa es que yo creo que Ramón está de acuerdo, el libro se ha escrito solo. De hecho, él llegó con el índice el primer día y es que no se tocó. Son solo cosas, cuando anunciaron Shenmue 3 hubo que añadir cosas, pero que ha sido un libro muy sencillo en el sentido de que es que no salía solo. Ha habido documentación, ha habido investigación, ha habido su etapa de producción, pero ha sido muy natural todo, ¿no? Ha sido un parto muy natural. Sí, es que como amantes del juego que éramos, sabíamos lo que queríamos decir. Por eso el índice nos salió directo, en plan, vale, tenemos que hablar de esto seguro, y una vez en cada apartado, sabíamos lo que queríamos decir en cada apartado. Entonces era pues lo que decía Carlos, documentarse un poco más para pulir lo que nos podía faltar de carencias del tema, pero siempre supimos lo que había que decir. Sí. Hubo que volver a jugar el juego, fue un sacrificio que hay que hacer, pero bueno, es un trabajo, hay que hacerlo. La parte de las cajas, pasarla de nuevo, un auténtico reto. El caso es muy curioso, ¿no? El hecho de que Shenmue, un juego tan grande, tan famoso, tan popular, pero realmente no sabemos si esos adjetivos son acuñables, ¿no? El popular, el famoso, o sea, lo es, pero no lo es. O sea, tuvo la mala suerte, o quizás incluso al final fue una bondad y todo, ¿no? El hecho de que pasara de que Shenmue acotara su aparición a muy pocas plataformas. Y de hecho aquellas en las que apareció no eran unas plataformas, digamos, multitudinarias, ¿no? Demasiado expandidas. El primer Shenmue apareció solamente en Dreamcast, una consola que realmente estuvo muy poco tiempo en el mercado porque no pudo llegar a más, con una compañía ya agotada. Y la segunda parte se estiró hasta poder alcanzar Xbox, aparte de la propia Dreamcast. Se habló en su momento, se rumoreó de manera, saber el bulo que se lanzó por ahí de que podría aparecer para PlayStation 2. Eso creo que hubiese supuesto un valor muy importante para la franquicia, seguramente, al llegar a tanta gente. ¿Por qué pensáis que se cerró tanto ese camino al juego, cuando debería haberse abierto de par en par? Bueno, una de las razones, y tiene que ver precisamente con la profesión de Ramón, que no llegó traducido, ¿no? Eso aquí en España pues impuso una barrera muy fuerte, ¿no? Para que la gente se decidiese a jugarlo.
Igualmente en Alemania, Francia, etc. El juego venía en inglés y punto. Por otro lado también Dreamcast también sufría mucha piratería por aquel entonces. Era muy fácil piratearla. De hecho, a ver, no pasa nada por reconocerlo. Yo la copia que tuve fue de comprarla al lado del Sánchez Pizjuán en una tienda que había ahí, ¿sabes? Luego me encantó y... ¿Macarena? No me acuerdo, era un nota que tenía ahí un candelete. Y luego me encantó y me pillé el 2 y me pillé luego el 1 para tener los dos. Por otro lado, no sé si calificarlo de obra de culto. Yo creo que tiene muchas de las características que hacen que una obra sea de culto. No creo que sea un juego para todo el mundo, ya digo, porque tiene un ritmo muy pausado. Quizás da la sensación de que va a ser una cosa, pero luego lo que te encuentras no es exactamente lo que quizás te prometieron, que parece un juego de acción, un juego más en la línea de GTA, y luego te das cuenta de que no lo es, al menos el 1, el 2, sí creo que ahí corrigieron un poco esa... Creo que con el 2, creo que Yu Suzuki hizo un ejercicio de autocrítica bastante severo, y el 2 sí lo orientó un poquito más a lo que es la acción, ¿no? Y la aventura, pero el 1... de la parte de que tienes que ir a trabajar, o sea, un juego en el que tienes que ir a trabajar, levantarte temprano, coger autobús y cargar cargas. Dices, bueno, esto me he gastado 60 euros en esto, entonces es difícil, una obra que hay que verla con cierta óptica. Lo de trabajar me ha recordado porque se hace un pequeño homenaje de eso en Mafia 2, que empieza de las primeras cosas que te hacen es meterte en un almacén a llevar cajas, ¿sabes? Casi lo tiro, pero el homenaje estaba ahí. No, bueno, yo creo que es un poco lo que dice Carlos, que hay que verlo con óptica. No creo que haya sido tanto que luego Yu Suzuki hiciese autocrítica, que sí que la hacen algunos detalles, pues, por ejemplo, el que puedas hacer que pase el tiempo, en vez de en el primero pues tenías que, es dentro de 10 horas, pues me voy a casa, me voy a los recreativos, con un rato a la Saturn, etcétera, y en el segundo podías quedarte en la puerta del local esperando, viendo cómo pasaba el tiempo y la gente rápido a tu alrededor, que eso sí que son detalles del pulir. Pero yo creo que el ritmo pausado del primero y acelerado del segundo bebe precisamente de la historia que quiere contar. Es decir, es una historia que te mete en el personaje, que te hace creerte que tú eres Ryo Hazuki, es lo que comentábamos, en plan que llega un momento en el que ya no sabes si vas tú al trabajo o en el juego o en la vida real. Y claro, Ryo Hazuki empieza en su casa, tranquilamente, en su entorno controlado, y obviamente es un ritmo más pausado porque está en un entorno conocido. Después ya cuando llega a Hong Kong y se mete ya en barrios bajos, etcétera, pues obviamente el ritmo se acelera. Del mismo modo que dice que para Shenmue 3 pues vuelve a ser un poco más relajado porque ya vuelve a ser el pueblo de Shenhua, y entonces es más relajado otra vez. Entonces yo creo que no es tanto que el primero pues que hiciese autocrítica, como que es el ritmo que él quiere contar para transmitirte la historia. Y yo creo que en eso funciona el juego, porque al final de Shenmue 1 es lento, puede ser muy duro de entrar al principio, pero yo creo que al final de Shenmue 1 vives esa historia, ya has creado lazos emocionales con Nozomi, con todos los personajes, con Ine-san, con Fuku-san, etc. Y ya te cuesta tanto como le cuesta a Ryo irse a China. Sabes que tienes un motivo, sabes que tienes un objetivo, pero ya no es pues como otros juegos, mismamente en un Mafia o un GTA, que dices, bueno, tienes que ir a otra punta del mundo a hacer tal, pues vamos, y te vas y no pasa nada. Aquí te transmite el dolor de desprenderte de que has estado 30 horas creando lazos con una gente, acostumbrándote a un entorno, generando una rutina, pues ahora trabajo, pues ahora una partida antes de dormir, ahora tal, y ahora de repente pues te ves en un entorno hostil, como puede ser una China en los años 80, con Kowloon, que era un barrio tan criminal, tan lleno de crimen, que a día de hoy se ha abolido por lo infecto que era, y todo eso yo creo que es para generar ese mismo choque que tiene Ryo. Y justamente es uno de los detalles por lo que considero que esta franquicia es una genialidad, porque a diferencia de otros que te cuenta igual más rápido todo esto, aquí de verdad se preocupa en que generes lazos afectivos con absolutamente todo, es decir, hasta la cabina de teléfono que está en medio de la calle y le acabas cogiendo cariño porque es la primera que llamaste, o porque una tarde llamaste a Nozomi y tuviste una conversación ahí toda adorable y dijiste, ay qué guay que estamos aquí haciendo progresos o lo que sea. Eso que comenta Ramón de la empatía que logra llevar a cabo todo el juego, es fascinante, ¿no? Porque o sea, a mí me pasó de lo que pasa al principio cuando juegas a Shenmue 2, ¿no? De que nada más llegar te roban. Entonces te hace sentir realmente como un triste, ¿no? Es como más o menos, un sevillano. Hay un factor, ¿no? Que
teniendo en cuenta todo lo metajuego que es, incluso es meta a nivel de argumento, porque te propone el conocer a tantos personajes interesantes, ¿no? Pero a mí me fascina mucho que con una piedra angular tan fundamental y tan básica como es el concepto de la venganza, ¿sabes? Han matado a mi padre, pues voy a por ti, ¿no? Básicamente. Y con todo lo que conlleva, con todas las cosas que tienes que hacer, con todos los personajes, ¿no? Los destinos, etcétera, etcétera. Y realmente el fundamento principal de la venganza, o al menos en mi caso como jugador, siempre estaba ahí, nunca se iba, ¿no? Y es algo muy interesante que esa pieza tan básica y ese conglomerado tan lleno de matices no se pierde, ¿sabes? Yo creo que ahí la historia, bueno, la historia escrita por Suzuki está muy bien planteada en el sentido de que es muy clara en lo que quiere conseguir, que es quiere que el jugador sepa desde el principio cuál es el objetivo de Ryo Hazuki y quiere que no lo olvide. Entonces la historia, bueno, no es que sea una historia de Oscar, porque no es quizás la mejor historia que se ha visto en un videojuego, porque tiene algunos... no lo sabemos todavía. Estamos a medias. Sí, pero bueno, por lo que se ha visto, es cierto que, bueno, tiene algunos clichés, un poco... Pero bueno, lo que es indudable es que es una historia muy directa y muy clara en lo que quiere conseguir. Entonces, lo que tú comentas, Ryo Hazuki durante toda la historia está siempre repitiendo qué es lo que quiere conseguir, que es vengarse por la muerte de su padre. Al no más de 5 minutos de juego, él lo dice por primera vez, además lo dice delante de la cámara en un primer plano, que quede bien claro, lo repite constantemente, entonces yo creo que logra muy bien ese efecto, ¿no? Logra que no olvides nunca el objetivo que tiene, aunque te pongas a comprar el gachapón y a jugar a las maquinitas, siempre ese objetivo está ahí latente y consigue que el juego lo asimile como propio, ¿no? Y creo que realmente ahí dio el clavo, lo que quería conseguir. También juega un poco ahí con la moralidad, porque a pesar de que sí, obviamente él está obsesionado con la venganza, tú como jugador sabes que en 1.000.000 de ocasiones estás haciendo mal, estás tomando las malas decisiones. Las entiendes porque dices, vale, estás enajenado porque te han matado a tu padre, pero es que el propio padre al morir le dice que no se aleje de sus seres queridos, que mantenga cerca a sus amigos, etcétera, y él lo que hace Ryo al principio es alejarse de todo el mundo, porque él está obsesionado, y tú sabes que lo que está haciendo mal, y es como que tienes que hacerlo porque sabes que es necesario, pero al mismo tiempo te da que pensar, y en mi caso, porque bueno, por mí dice Speedy, no todos somos tan abuelos como él, a mí me pilló pues con una edad relativamente joven y también me dio mucho que pensar eso en mi vida real, es decir, ese rollo de ver a él que estaba como en esa edad de rebeldía de pues por mis narices que voy a hacer todo lo contrario que me están diciendo, pues también me ayudó mucho a extrapolar en mi día a día y no sé, yo creo que aprendí mucho de la vida gracias a ese juego, por ridículo que pueda parecer, pero bueno, es porque juegas en un momento de tu vida y por lo que sea te marcan, y en este caso pues la moraleja que estaba ahí y que sabes que tú estás haciendo todo lo contrario a lo que te están diciendo que hagas, que sería lo correcto, a mí me sirvió mucho en mi día a día. Hace muy bien el autor del juego porque también trata de compensar eso con esa contrariedad, ¿no? Eso de hacer lo contrario de lo que te dicen, con pequeñas buenas acciones que vas haciendo a tus vecinos también, ¿no? Entonces logra un equilibrio muy curioso. Yo siempre lo he visto un poco como el Íñigo Montoya japonés, ¿sabes? Con eso de has matado a mi padre y tal. Pero hablando de matar, que afortunadamente no hemos llegado a ese punto, ¿no? Está el hecho de que muchos creíamos que Shenmue había muerto, o sea, de que realmente teníamos esa segunda entrega, había pasado lo que había pasado con Sega, con Yu Suzuki y tal, y supongo que sabréis un poco lo que pasaba por la cabeza de este hombre y la decepción, cómo lo vivió, qué sentía al ver su obra magna inacabada. Yo creo que como todos los japoneses, con infinita paciencia, los japoneses además viven mucho, estos viven muchos años, no como los elfos, vamos. Entonces él, realmente, yo creo que, aunque sin duda estaría contrariado, de hecho el PS1 no ha hecho gran cosa, fundó Disney, creo que hizo algún juego para móvil, intentaron hacer el Shenmue Online, también en ese caso. También hicieron hace poco un juego para móviles también sobre Shenmue, que está
en Corea o no sé qué. Claro, te lo está resumiendo, es decir, él estaba obsesionado. Estaba obsesionado, pero a su vez él era muy paciente. Yo creo que en el fondo él sabía que tarde o temprano iba a conseguir. Y creo que hay un rollo destino ahí raro, pero creo que el momento, creo que fue a raíz de la financiación del Mega Man, ¿puede ser? Uno que siempre tiene Mega Man, ¿era? Sí, financiación por Kickstarter. El Mighty Knight también. A raíz de que Inafune, ¿no? Sí. A raíz de eso, él conoció la plataforma Kickstarter y dijo, hombre, esto puede ser la herramienta con la que yo por fin acabe esta historia, ¿no? Pero creo que en el fondo él se ve que tarde o temprano le iba a acabar y eso da cierta tranquilidad, ¿no?, sobre lo seguro que él está de su obra, ¿no? Yo creo que en cierto modo es eso, que tenía toda la paciencia del mundo, como bien demuestran 14 años, pero al mismo tiempo es eso, que estaba con esa obsesión, porque la trayectoria de Yu Suzuki durante mucho tiempo era casi a juego año, y estaba sacando juegos siempre con nuevas ideas, siempre con nuevos proyectos, siempre estaba revolucionando el mercado, y se quedó en el stand-by de Shenmue y él no fue capaz de pasar de ahí. ¿Por qué? Pues igual tuvo millones de ideas, nunca lo sabremos, pero él quería terminar esto, él no era capaz de entender que esto quedase a medias y por eso intentó hacer Shenmue Online, por eso intentó hacer Shenmue City. ¿Por qué? Porque decía, leñe, si saco esto y triunfa me va a dejar hacer Shenmue 3, por una sencilla lógica de que a Sega o a la empresa que pagase le interesan los números. Y entonces si conseguía un juego que triunfase, iba a conseguir la financiación. Obviamente ninguno de los dos proyectos salió adelante porque, claro, Yu Suzuki es demasiado perfeccionista, requerían casi tantos millones como para hacer un Shenmue 3, le cortaron el grifo las 2 veces y los juegos funcionaron como funcionaron. Sí, el problema, yo creo que ahí me voy a permitir que haga una pequeña crítica quizá, o no tiene nada de malo ser un poco crítico. También yo creo que a Yu Suzuki se estaba terminando la credibilidad en la industria. Porque decirme que imagen da una persona que es incapaz de hacer nada después de Shenmue 2. Es decir, una persona que venía de comerse la década de los 90 junto con Miyamoto, y claro que él se quedó un poco ahí rezagado, ¿no? En esa, o sea, ya nadie se acordaba de él, nadie daba un duro por él, de Sega lo fueron largando poco a poco, al principio tenía un puesto ahí honorífico, luego directamente se fue de Sega. Yo creo que al hombre se le estaba acabando también la credibilidad, que quizá peor, ¿no? que el dinero es eso, ¿no? El hecho de que nadie fuese a confiar en él, porque si un bueno deja de ser una obra, un fracaso comercial, eso es innegable, y eso también es muy difícil de superar, ¿no? Ese obstáculo a nivel económico, ¿no? Pensando en inversiones. Entonces, yo creo que la gente que ha criticado Kickstarter no tiene en cuenta que o era de esta forma o no era de ninguna, creo yo. Esta era la última baza que le quedaba al hombre y por fortuna salió bien. Que es curioso porque lo que has dicho, Yu Suzuki es un tío que en cada género que ha abordado lo ha convertido en su obra en el número uno. O sea, hizo los mejores juegos de conducción, revolucionó el concepto de los juegos de lucha uno contra uno, hizo la aventura, una de las aventuras más grandes que se podían concebir. Y sin embargo, aún hoy día, o sea, me resulta llamativo de que a nivel de prensa internacional se sigue cuestionando mucho lo que se está haciendo con Shenmue 3 y se pone en cuestión, yo no sé si es por el mal camino que han cogido los últimos Kickstarters realizados en Japón o quizás es porque sospechan, no lo sé. ¿Qué pensáis al respecto? Bueno, yo ahí creo que hay mucha gente que le fastidia que Shenmue 3 exista. Y lo digo desde la posición del amante de Shenmue, que se pasó, no 14 por motivos obvios, pero igual sí 10 años, con gente insistiendo una y otra vez, en plan, no va a existir, 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 no va a existir. Incluso cuando salió el Kickstarter, en plan, va a fracasar, va a fracasar, va a fracasar, va a fracasar, va a fracasar. Salió Kickstarter, en plan, va a ser una mierda, va a ser una mierda. ¿Sabes? Es como, hay gente que no quiere que este juego exista, no sé por qué. Y en el fondo es una pena y también juega ahí un poco la baza del que no se entienda o que se tenga miedo a que un proyecto así de grande como puede ser un Shenmue 3 que se financie por Kickstarter. En plan que yo ahí no les quito parte de razón, en plan esto debería ser una desarrolladora que viniese, pusiese el dinero, se desarrollase el juego, lo que sea, sin tener que recurrir a la baza de los usuarios. Ahora bien, como bien dice Carlos, en este caso el Shenmue 3 era esto o nada. Y seguramente si Shenmue 3 triunfa, seguramente después ya para el 4 ya vendrá Sony como el talonario y ya pondrá el dinero para 4 o 5 o lo que sea. Pero ahora mismo estaba en ese momento de
en la balanza de o sale de una vez o ya muere para siempre. Y era un poco la única alternativa. También hay un punto romántico en lo del Kickstarter, que lo cuenta aquí Cedric en el prólogo, que cuando parecía que el Kickstarter iba ahí bien y tal, hubo cantos de sirena para Yu Suzuki, de que claro, cuando ven que el éxito, aquí hay que apuntarse hasta el tato. Y Yu Suzuki fue fiel a la promesa que le hizo a Cedric Biscay y mantuvo el Kickstarter y lo hizo con Shibuya Productions, en vez de dejarse tentar, pues no cita a quién, pero seguramente Sony o Microsoft, que querían ya llevarse su tajada, y se mantuvo fiel a la promesa que hizo a un hombre de Francia que confió en él desde el principio, que quiso apoyarle. No sé, nadie sabe muy bien por qué, porque realmente no sé hasta qué punto Shibuya le va a salir rentable la jugada, y obviamente pues tampoco fracasar o fallarle a toda la gente que le apoyó en el Kickstarter, ahora de repente en plan, el Kickstarter no vale para nada porque ahora llega Sony con el talonario. Pues se mantuvo fiel a quienes le apoyaron y de corazón espero que Shenmue 3 salga maravilloso y sea el éxito que se merece, ya no porque a mí me guste Shenmue, sino porque se lo merece ese hombre que se volcó en este proyecto y que revolucionó el mercado de los videojuegos, no con Shenmue, sino con Shenmue, con Hang-On, con Virtua Fighter, con F355, o sea, se merece un momento de reconocimiento y que la industria le haga justicia. Creo que lo dice Carlos. Yo tengo por ejemplo de Shibuya Productions, yo creo que es como si Ramón y yo tuviésemos 50 millones en el banco, o eso. Es simplemente un fan, como nosotros, que tenía dinero y tenía una empresa y que, bueno, realmente es una inversión arriesgada, ¿no? Es una inversión arriesgada porque es el principal promotor del juego. Y bueno, hoy en día las cosas han cambiado mucho, los videojuegos han cambiado mucho. Hay un poco ahí la duda entre cuánto va a tener que evolucionar Shenmue para adaptarse a los tiempos que corren. En la entrevista se nos preguntamos si va a tomar algo, o sea, si Shenmue va a sacrificar un poco de lo que le hace especial para adaptarse a los gustos actuales de los jugadores. Y Yu Suzuki es muy tajante en el sentido de que no, de que el juego tiene identidad propia suficiente como para no tener que beber otros juegos que él considera que de hecho bebieron de él. Entonces, bueno, me parece bien como fan, pero hay que tener cuidado con eso como desde el punto de vista empresarial, ¿no? No se puede No sé, vaya pregunta. Bien respondiendo. Yo, con el desarrollo de Shenmue 3, a mí me come la cabeza un poco la idea de que he sabido que los anteriores, sobre todo la primera parte, llegó a estar en el libro Guinness de los récords por lo que había costado la realización del producto. Y sin embargo, nos encontramos con una tercera entrega que está pidiendo la colaboración de los usuarios y tal, y que evidentemente no sé hasta qué punto los valores de producción se van a mantener, tanto a nivel humano, en cantidad de autores, o sea, de desarrolladores, como en lo concerniente a inversión. Y tenemos en cuenta que la tecnología actual exige mucho más, pero mucho más en todos los sentidos. ¿Qué pensáis entonces de qué va a ofrecernos? ¿Va a estar al nivel? ¿Va a estar igual? Es una polémica curiosa lo que hay ahí en torno a Shenmue 3. Realmente yo creo que no tanta, es decir, Shenmue 3 realmente va a ser, en 2017 va a ser el mismo juego que hubiese sido en 2003, porque realmente el juego está planificado, los escenarios están preparados, están los diseños hechos, de hecho Sega le ha facilitado a Yu Suzuki todo el trabajo que ya tenían preparado para que continúe la franquicia, con lo cual a Shenmue 3 lo único que le falta desde el 96, o sea, desde hace 20 años a Shenmue 3 lo que le faltaba era desarrollarse. Lo que es sobre el papel, el guión estaba escrito, los escenarios estaban escritos, todo estaba todo planteado, de hecho ya ves. Triunfó el Kickstarter y tardó en empezar el desarrollo un mes, necesitó un mes Yu Suzuki en organizar todo y en plan, vale, esto era el juego. Con lo cual, el juego va a ser lo que hubiese sido hace 13 años. Ponle tú, vale, que igual cambia un poco el sistema de juego, por lo que sea, porque hay otros tiempos, etcétera. Pero ahí ya se va gran parte del coste de inversión, porque no tienes que hacer la investigación, no tienes que pagar a diseñadores para que te hagan el escenario, porque todo eso ya está preparado. Entonces, el gasto real se va en lo que pueda ser desarrollar el juego. Y tampoco se va a crear un motor propio como se creó en su momento. En su momento pues era un motor propio, que tuvieron que empezar de cero, que tenían, como el propio Yu Suzuki dice, prácticamente está pegado con cero para que no se rompa. Y ahora no, ahora contratas un middleware
como es el caso ahora del Unreal Engine o lo que sea, y a partir de ahí te ahorras unos costes brutales. Lo único que te lleva a coste real es programar. Y para eso, pues no sé cuánta gente contaba, 100 personas o así para desarrollarlo durante estos años, y el presupuesto básicamente va en lo que es desarrollar. Lo que es el planteamiento del juego está hecho desde hace 20 años y lo que es la tecnología no la tienen que desarrollar, con lo cual, obviamente eso abarata muchísimo los costes. Incluso el marketing casi que se ha hecho solo también. No, el marketing ya, de eso es lo que en teoría se va a encargar Sony, de hacer el marketing, por eso tiene la exclusividad de Play 4, porque se encargan del marketing, pues más fácil imposible. Yo no creo que me decepcione en absoluto. Ya me encargaré yo mismo de convencerme de que no me decepcione. Pero sí creo que va a ser un poco a decepcionar no sé por qué no es la sección de que la gente se va a esperar algo a la altura de los dos primeros, y creo que nos vamos a encontrar con un juego más reducido en cuanto a dimensiones de espacio. Tal vez coincida en que el capítulo de la historia que viene a continuación, al transcurrir la aldea de Shenmue, fue un capítulo más reducido, más como si fuese una aventura de Telltale, ¿no? Una cosa así más limitada, ¿no? En cuanto a la libertad de movimiento que tienen los dos primeros. Y eso creo que puede decepcionar a mucha gente. Tanto como para hacer que no salga una siguiente entrega, no lo sé, pero luego está el tema también de afinar el producto para que salga sin bugs, porque eso yo una cosa que sigo sin entender es cómo esos dos juegos salieron sin ni uno. O sea, es que no hay nada fuera de lugar en esos juegos, están perfectos. Pulido a tope. Sí. Una cosa increíble. Entonces también es difícil de conseguir hoy en día, necesitan mucho tiempo para testear el juego, mucho. Entonces bueno, creo que va a ser una producción complicada, pero a mí me va a gustar. Ahora ya, lo que piense la gente es complicado. Quizás se relajen con el tema de las actualizaciones, ¿no? Esperemos que no, porque Yu Suzuki ha demostrado que es un perfeccionista en todas sus facetas. Y es lo que has dicho, Shenmue, o sea, era increíble como eso no tenía ninguna fisura, que como él confesara, estaba todo cogido con alfileres, pero esa ejecución perfecta a nivel de rendimiento, ausencia práctica de bugs y en fin, maravilloso. Pero también puede ser que estamos en una sociedad en la que sobre todo el entorno referente a los frikis, vamos a llamarlo así, ¿no? En concreto el videojuego está invadido por el factor hater, ¿no? Entonces las hachas de guerra están ahí como nos va a decepcionar y luego preguntas, bueno, pero ¿cuántos de vosotros habéis jugado a Shenmue, a Shenmue 2? Mira allí, ¿sabéis? Cambian de tema rápidamente, ¿no? Eso sería una pregunta interesante. ¿Cuántos de vosotros habéis jugado a Shenmue de alguna forma? A ver esas manitas. Esto mola, ¿eh? Ahí... Observad como ninguno de los dos le hemos levantado. Dos, tres. Levantémoslo. No, pero está el fenómeno ese, que hoy día cualquier obra, lo hemos visto con Star Wars ahora, sale la película, una película que en fin, puede gustar más o menos, pero las críticas de determinado sector, es la peor de las 6 y de las 7 y tal. Ocurrirá seguramente esto, ¿no? Entonces hay que estar, supongo que Yu Suzuki estará un poco a sabiendas de lo que puede pasar. Realmente vivimos una época en la que todo lo que sale al mercado está muy vulnerable a la crítica, bueno, no voy a llamarlo crítica porque me parece vergonzoso llamarlo crítica, a la queja o a la no sé qué. Antes, para bien y para mal, las críticas caían en manos de las revistas. Podían ser más o menos parciales, pero al menos el feedback que llegaba a los creadores estaba como más concentrado, ¿no? Pasaba por cierto embudo. Hoy en día ese embudo no existe. Y realmente todas esas quejas, esas críticas, esa gente que publica a sus vídeos ahí en Twitter, eso le acaba llegando a esta gente porque son vulnerables a todo eso y eso puede ser perjudicial. Y yo es que no sé, procuro pasar el menor tiempo posible que puedo en las redes sociales, pero de vez en cuando me asomo y las cortinas A ver, el hateo está ahí, es parte inherente de internet, es decir, sin haters no habría internet. Es decir, llegó a haber historias de que Carlos y yo nos odiábamos, ¿sabes? Me llegaron historias que yo le pregunté en plan, oye Carlos, me han contado todo esto, ¿es verdad? O sea, pero después Jesús Fabre sí cree que éramos pareja, o sea, que sí, bueno.
Por eso te digo, o sea, Internet está para eso. Y precisamente a Yu Suzuki yo creo que todo esto se la trae al Pyro, no lo siguiente. O sea que Yu Suzuki no creo que le importen los haters. Yu Suzuki sabe quién es su público, sabe a quién tiene que satisfacer, a Sony para que le paguen el 4, en segunda instancia a los que pagaron para el 3. Y ese es su público, y quien venga a destripar o a hatear o lo que sea, le va a dar igual. Hombre, después de 14 años, como se pare en plan, a ese no le ha gustado esta textura, me voy a un rico a llorar, pues a él, o sea... Lo que quieres que salga y ya está, ¿no? Claro. Pues yo tenía una pregunta que era ¿cómo Jesús Fabre llegó a pensar? No, pero, me gustaría que, o sea, me encantaría y estoy seguro de que a todos nuestros compañeros y amigos también, de que vendierais vuestra obra. Vamos a dejar de hablar de Yu Suzuki y de Shenmue y vamos a hablar de vuestro libro. Pues 15 años después de su estreno europeo, Shenmue se sigue haciendo. Digo, eso coincide. A ver, este libro, pues, este libro lo hemos intentado orientar realmente tanto para la gente que ha jugado como la que no ha jugado el juego. Indudablemente contiene muchos spoilers, porque hay capítulos que analizan la trama segundo a segundo prácticamente, pero era necesario porque creo que realmente va a haber más gente que se lo compre porque lo ha jugado que porque simplemente le interesa conocerlo. Entonces hemos intentado que el lenguaje sea muy cercano a todo el mundo, pero bueno, siempre con mucha rigurosidad y con mucha documentación, con todas las fuentes que hemos podido consultar, cuanto más oficiales mejor. Es decir, no hemos tirado de muchas Wikipedia, sencillamente entrevistas previas en otros medios, porque en estos 15 años se han publicado muchas entrevistas. No sé, tiene unos dibujos muy bonitos, no sé, vamos a ver la portada. Puede ser, efectivamente, la maquetación maravillosa, es decir, ya solo por lo bien que queda en la estantería, además, mira, el bordecito majo, esto luce, además lo pones ahí en casa y parece que sois cultos o algo. No sé, es un libro que, bueno, si nos habéis hecho un mínimo de caso entre sueño y sueño en este rato, sabréis que hemos volcado todo nuestro cariño en este libro, porque es lo menos que le podíamos hacer por un libro que nos ha marcado a ambos y lo menos que podíamos hacer por Yu Suzuki, porque ya no sé muy, insisto, 1 millón de juegos que han sido maravillosos y que al menos a mí me han marcado mucho en mi infancia. Y a mayores de eso, pues lo que decía Carlos, es decir, hemos intentado aunar un poco estilos, en plan, que tenga todo lo que un fan quiere encontrarse, pero que no sea tan denso como para que un neófito no se pueda enterar. De hecho, doy fe de que madres pueden leer este libro y enterarse de qué va la cosa. No, o sea, parece una tontería, pero después de 20 años de una madre en plan, a ver cuándo buscas trabajo, mamá, trabajo en el sector de los videojuegos, no, a ver cuándo buscas trabajo de verdad, pero mamá, que trabajo en el sector de los videojuegos, no, a ver cuándo buscas trabajo de verdad, después de este libro por fin dice, ahora entiendo lo que haces. Que es triste, no sé. Pero bueno, ¿sabes qué? Bueno, también la madre de mi novia también leyó este libro y también entendió mucho mejor de qué va el sector de los videojuegos, porque te ofrece la visión de un juego muy desconocido, muy justamente desconocido, y te ayuda a entender no solo ese juego, sino todo el trabajo que hay detrás del desarrollo de un juego. Y yo creo que eso es gracias a Héroes de Papel, que quiere apostar no solo por este libro, sino por todo su abanico de su catálogo. Parece que me estoy poniendo corporativo, pero en absoluto. De hecho, si no me suben el porcentaje, no voy a ser más corporativo. No, pero es fantástico poder contar con una editorial que quiera apostar por este tipo de literatura, porque yo cuando defendí mi tesis en 2012, este tipo de publicaciones de videojuegos no existían. Y con encontrar un estado de la cuestión que te avalase y te apoyase de cara a poder defender tus ideas en un documento académico eran inexistentes. Tenías que tirar de libros ingleses y la mayoría pues iban más por el diseño o por lo que sea, no sé, muy centradas. Y ahora es una gozada poder contar con estos libros, es una gozada poder haber abierto mi corazoncito de Shenmue para volcarlo en este libro y que lo pueda disfrutar la gente, que está mal que lo digamos nosotros, pero como decía Carlos el otro día, cuando le pasé la enésima crítica, dice, no, lo raro va a ser cuando haya una mala. No, de momento a la gente que lo está leyendo le está gustando mucho y yo creo que es la mayor satisfacción, que la gente lo disfrute
que ayude a revitalizar un poco la franquicia porque se lo merece y no sé. Yo puedo sentenciar diciendo que este libro, además de, como habéis podido comprobar, está escrito desde la pasión absoluta hacia una obra, está realizado por dos personas que tienen un nivel profesional en el mundo del videojuego que es palpable. Eso en cuanto lo toquéis, la textura del cartón de la hoja, ya estos son profesionales, ¿no? No, pero fuera bromas, no, son dos personas que han demostrado numerosas veces lo que aman del mundo del videojuego y como cuando se vuelcan de manera profesional son unos auténticos cracks. Y bueno, incluso fuera de España se están dando cuenta, ¿no?, de lo que es la odisea de Shenmue, ¿no? Sí, Barcelona sabe ¿Qué de enemigos te acabas de ganar en un momento? Bueno, si nos compran para quemarnos también me vale. Sí. No, sí, está vendiendo. En Francia está teniendo mucho éxito y también de Latinoamérica también lo están encargando mucho. Sí, yo estoy harto de que en Twitter nos dejen de... O sea, yo quiero, en serio, traducirlo ya. Que me dejen de preguntar en Twitter si lo vamos a traducir. Que sacarlo ya lo que sea. Ayer, de hecho, estuve en un video podcast en directo y tal. Y los que lo estaban viendo en directo me estaban preguntando por vosotros, ¿no? Quiero que me lo firmen de alguna manera, a ver, y tal, ¿no? ¿Sabes qué? Es una forma de... Que las repercusiones está claro, ¿no? Y bueno, yo supongo que vosotros tendréis muchas preguntas que hacer a nuestros compañeros, ¿verdad? Así que creo que es el momento. Este señor desconocido de aquí. ¿Sí? Ramón, ¿has pensado ya en los hilos que tienes que mover para que seas tú quien localice el español Shenmue 3? Contéstale, ¿verdad? Bueno, pues si no lo habéis oído atrás, me ha preguntado que si ya sé qué hilos tengo que mover para traducir Shenmue 3. Ya he movido todos los que pueden ser y tiene una pinta muy negra. Los japoneses son muy cerrados, es decir, tú para hacer un trato con un japonés más te vale llevar una pila así de documentos legales para firmar. Y la idea de que no seas una empresa sentadísima, que tengas un renombre de empresa, o sea, ellos tienen que ser una empresa, si no está difícil. Y bueno, esto no me lo han dicho así tal cual, es en general. Y para el caso de Shenmue, pinta mal, no me han dicho eso directamente, pero bueno, yo sigo dando el coñazo. Bueno, que como traduzca yo Shenmue 3, se va a enterar todo el mundo. O sea, el día que veáis en mis redes sociales, ya sabéis, no tengo ni que romper una NDA. El problema son los spoilers, ¿no? Que te los vas a tragar todos. Merece la pena, sí, o sea, me da igual. ¿Qué más por ahí? Más manitas por ahí con ánimo de preguntar. Yo no juego al Shenmue, ¿vale? Fuera de aquí ya. Sí, ya. De hecho, la cara tiene que existir. No sabe que existir. Para los que no lo hemos jugado, ¿qué le debemos? Es decir, ¿qué repercusión ha tenido este juego que ha influenciado los juegos de los 15 años más grandes? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿De qué? Para la respuesta. A ver, yo creo que le debe prácticamente todo, es decir, Shenmue a nivel técnico, Shenmue fue un salto de calidad que todos los juegos que salieron en la época de Shenmue, veías análisis, y esto no es exagero, puedes comprar cualquier juego y consola superjuegos de la época, porque la prensa online estaban haciendo, y ves que muchas veces comparaban en plan, sí, muy bonito de ver, pero es que está Shenmue en el mercado y tal. ¿Sabes? A nivel técnico se supuso un impulso brutal a las tecnologías para ofrecer el máximo realismo y la máxima fidelidad posible. También fue un juego que a nivel de libertad de acción, de que te pongan en el mundo y que búscate la vida, a nivel sandbox, también aportó muchísimo. Es decir, tú comparas los GTAs antes y después de Shenmue, que no hay más que decir. También potenció muchísimo a nivel narrativo, es decir, Shenmue es uno de los primeros juegos en lo que la narrativa es lo fundamentalísimo. Que sí, que ya había un Final 7 por ahí, pero era como que todavía bebía demasiado de los Final anteriores, que sí, que o sea, a partir del 6 empieza a haber historia realmente. Los anteriores pues eran un par de frases que te decían en los pueblos, pero poco más. Y esto se vuelca por el argumento lo es todo, el argumento es el epicentro alrededor del que giran todos los demás elementos. Y eso, pues a posteriori, que te tengo que decir, o sea, mira a día de hoy Heavy Rain, Beyond,
incluso RPGs como The Witcher o Divinity, o sea, son juegos que ya se vuelcan más en el argumento a raíz de que mucha gente influenciada por Shenmue, muchos desarrolladores quisieron apostar por el argumento. También fue uno de los primeros juegos cuya banda sonora, toda orquestada ahí en plan épico, brutal, propició que a posteriori casi cualquier juego, ya ahora juegas un Devil May Cry o lo que sea, ya tiene una banda orquestada ahí, una banda sonora que funciona sola, que no necesitas ni siquiera el juego, lo puedes oír perfectamente como música acompañante para lo que sea. No sé, es que no sé qué más necesitas, tío, o sea... Shenmue marcó un antes y un después en la industria, y de hecho, la frase de hobby consolas, allá en el año 2000, cuando lo analizó, fue: algún día todos los juegos serán como Shenmue. Y en el especial que todavía sacó hobby consolas, con la coña del 15 aniversario de Shenmue, en hobbyconsolasonline.com, etcétera, dicen: todavía no ponen un juego como Shenmue. Si con eso no te llega, no sé qué decirte. Yo quisiera preguntaros, aprovechando el contexto, ¿qué juego posterior a Shenmue os ha hecho ese cosquilleo similar? Que haya evocado de alguna manera esas sensaciones. Ya sabemos que GTA ha heredado cosas y tal, pero no creo que os haya ocasionado la misma sensación. Es muy distinto, ¿verdad? Es que, lo que me comentaba antes, que en mi caso fue algo muy visceral. Es cierto que, no sé por dónde empezar, quiero comentar muchas cosas. Por un lado, el tema de lo que comentó la hobby consola. Yo no estoy de acuerdo con que todos los juegos tengan que ser como Shenmue, y de hecho, por fortuna, no todos los juegos son como Shenmue, por entonces debería de ser especial. De hecho, creo que si este juego lo hubiese hecho otra gente, o sea, quiero decir, hay estudios de desarrollo que si intentan hacer un Shenmue les sale mal, porque hay que saber hacer este tipo de juegos, hay que tener cierta sensibilidad y saber transmitirla. Por otro lado, el tema de la influencia es curioso. Yo estoy viendo más influencia de Shenmue ahora que en los 5 o 6 años justo después de que saliese. O sea, veo juegos como los que hace Quantic Dream o el más reciente Life is Strange, o incluso juegos de estos que llaman ahora juegos de andar, ¿no? Tipo Dialecter y ese tipo de juegos. Ver el de Rapture o el Gone Home, o quizá incluso el de este que te va hablando el narrador, que tienes que ir. No, el Stanley Parable. El Stanley Parable. Veo esos juegos y veo más de Shenmue ahí que quizá en un Just Cause, de estos juegos de acción de tiro, o incluso en un Yakuza, ¿no? Sí, ha sido una influencia tardía, ¿no? Como algo que ha estado ahí, la gente lo ha ignorado durante mucho tiempo y ahora es cuando está realmente trascendiendo, creo yo. Y lo cual hace que sea más especial, porque ¿cómo puede ser que un juego tan adelantado a su época saliese entonces con esa tecnología en consola, ¿no? Que además era impensable? Una consola moviese algo así, era prácticamente llevar el rol de los juegos del mundo abierto de PC, meterlo en una consola, ¿no? Y combinarlo con la vida contemporánea. Eso me ha pasado. Y respecto a lo que has preguntado, no he encontrado ningún juego que me impacte tanto. O sea, por supuesto me han encantado juegos como los de Portal o Shadow of the Colossus, quizás el que está más cercano. No sé, pero ninguno me haría escribir un libro. ¿Y tú, Ramón? Bueno, obviamente con lo de que todos los juegos saben cómo se mueve, tampoco me refiero, supongo que no se refieren tampoco a que sean todos iguales, pero bueno, me refiero más al nivel de producción, a la brutalidad que suponía Shenmue. Dentro de eso, pues sí, o sea, el nivel de Shenmue es muy difícil de igualar, pero sí que el mismo impacto, bueno, más atenuado, pero bastante cercano, por ejemplo, me lo produjo recientemente el Yakuza 5, que es el juego más parecido a Shenmue que he encontrado en estos 14 años. Es decir, al principio cuando salió el primer Yakuza se decía heredero de Shenmue y no se parecían nada, pero a base de las entregas el 5 es muy cercano a Shenmue. Y aparte de eso, una recomendación que se suele ignorar muchísimo es Nier, que es un juego que también, obviamente muchísimo menos potencial técnico donde va a parar, justamente el punto débil de Nier es su aspecto visual, pero es un juego que también sabe contar una historia muy bien, que sabe jugar sus bazas muy bien,
y que te tiene enganchado de principio a fin y que acabas generando un vínculo brutal con todos los personajes. Y yo creo que en el fondo esa es la idea de Shenmue, empatizar con los personajes y disfrutar una historia. Y personalmente yo prefiero esos juegos en los que cuando acabo me ha aportado algo, he disfrutado la historia, me he integrado, no han sido 80 horas de en plan, bueno, llevo 20, solo quedan 60, sino que rollo de 80 horas ya, ¿qué ha pasado? Y llevarme un bagaje de esos juegos. Y dentro de eso lo más parecido es, yo creo que Nier y Yakuza 5. Me he acordado de uno ahora. Tú lo conoces, no sé si lo conocerá mucha gente. El Deadly Premonition. Quien no lo conozca... Quien no lo conozca, que no lo juegue, que sea feliz. Pues es como si un japonés volviese a hacer Twin Peaks con todo el SD hasta las cejas, pues algo así. Es una pasada. Y consigue todo lo que Shenmue consiguió en su día, que era eso, establecer un vínculo con los personajes, a perder el tiempo con chorradas. Venga, hoy voy a jugar y me voy a dedicar a pescar en el lago, o me voy a dedicar a afeitarme, porque el personaje va... Y luego mientras tanto investigar crímenes y todo eso. Entonces, sí, me acabo de acordar de ese juego, quizás el que está más cercano a la sensación de Shenmue. Es curioso, porque es un juego que va en paralelo a Shenmue por dos caminos. Sí. O sea, sigue, digamos, el campo de las sensaciones y tal, y luego técnicamente es grotesco. Tenemos aquí un producto súper pulido y el otro es... hermano feo, Totalmente. No, pero me ha gustado la referencia, tanto Deadly Premonition y Nier, que me encanta porque poca gente se acuerda de ese juegazo, ¿no? Qué música tenía ese juego, madre mía. Vaya. Y tiene, vamos. Más preguntitas, a ver. Uy, qué de manos hay. ¿Quién primero? Una curiosidad. Dos apasionados como vosotros, ¿cómo de tiesos os habéis quedado con Kickstarter? Más de lo que voy a reconocer. De hecho, a mi señora le iba negociando, Cari, si meto 50 euros más. No, pero es que el artbook, venga, va. Y otros 50 que no. Y si pillas tu otra copia. Y así, fue un mes muy largo. La pillé. Bueno, y eso, y pilló su copia también. A mí me pilló ese mes un poquito tieso, ¿verdad? Pero ya iré a casa de Ramón a tocar la figura y a manosearla un poquito. ¿Crees que al final veremos ese remake de las dos primeras partes? En mi opinión, muy necesario, la verdad. Pero es jodido. ¿Cómo acercas esa historia que ya se ha contado a la gente que no? Yo creo que en verdad hace un remake es jodido ese juego porque... Una remasterización en sí, eso sí. es lo que me refiero. He entendido, la cosa es que los controles, por ejemplo, hay que rehacerlos porque es un juego que se controla con un joystick y con una cruceta que, a ver, no es imposible, pero que realmente no creo que sea sencillo, tan sencillo como coger el juego y darle a un botón de... que salga. Hay que rehacer los controles, la cámara, pues, y a ser posible traducirlo. Supongo que habrá que tocar cosas del sonido para que sea Dolby, esas coñas. Pero bueno, sobre todo el tema de los controles, yo lo veo, vamos, que es un trabajito que tendrán que tener por delante, que si se lo proponen lo hacen, pero que no me lo puede pagar. Yo soy más optimista. Recordemos que él creía que Shenmue 3 no iba a existir y yo siempre tuve la seguridad de que iba a llegar, con lo cual, obviamente voy a acertar yo. Yo soy más optimista con el remake, es decir, con la remasterización, vaya. Sería absurdo que no lo sacasen. Después del Kickstarter yo creo que Sega tonta a día de hoy puede ser, pero no tanto. O sea, yo creo que lo van a sacar y de hecho, aún el otro día, pues bueno, los de la campaña de Shenmue 3 en su momento, pues ahora están con el Shenmue HD así muy locamente. Y uno comentaba, le puso en copia a Sega y en plan, joder, Sega, que queremos Shenmue HD, a ver si nos hacéis caso. Y Sega le contestó y le dijo, os hacemos caso, guiño. Con lo cual... De hecho, hay una empresa en una ciudad que seguro que ha hecho muchos amigos en Barcelona. Hay una empresa que se está dedicando a hacer conversiones de juegos de Sega a las plataformas actuales y de hecho arriesgando mucho en términos de adaptación.
convirtiendo detalles que a priori no son mera cuestión de cambiamos la resolución y lo ponemos en 16:9, sino que están metiéndole mano al código, implementando detalles nuevos. Han hecho el de Jet Set Radio, por ejemplo, y según cuentan fue brutal. Y cabe la posibilidad de que por ahí vayan los tiros. O sea, que quizás tenemos una sorpresa en el buen sentido. Sí, bueno, y técnicamente el remaster HD del primer Shenmue ya existe para Xbox 360, solo que no lo llegaron a lanzar en su momento. Con lo cual es un trabajo que en teoría ya hasta empezaron a hacer, así que... Y una cosa buena porque aguanta bien el tipo del juego, incluso se pone en un emulador de Dreamcast y sigue siendo precioso. Sí, sí. Lo que más se puede resentir es el sistema de control, porque obviamente el mando de Dreamcast es un mando del año 99, estamos en 2016, obviamente eso se puede resentir más, pero tampoco lo hace injugable. Yo creo que se puede montar. Bueno, a Ricardo, que dijo a los 5 minutos, digo, claro, yo no puedo por esto, tío. Esto de ahí dijo Pan que... Esta juventud. ¿Alguna preguntilla más por ahí? No, ninguna más. Ahí de repente ya salen varias manos por aquí. ¿Hay micro? ¿Eh? Micro. Sí. Ahí había vamos. Y ahora después. No, da igual. Se le oye. Grita, sin miedo. Nada, da igual. A ver, es que todavía no he leído el libro, aunque ya lo tengo, obviamente. Pero a ver, habéis comentado algo de Shenmue 4. Si Shenmue 3 tuviera éxito, yo creo que tiene planeado hacer más. A ver, queda demasiada historia por contar y si la comprimiese todo en un juego quedaría fatal, o sea, honestamente. Pero y no tenéis miedo si eso pasara, no, ahora tenga Shenmue 3 tenga mucho éxito y venda bien y haya un 4. Pero no tenéis un poco de miedo que ahora llegue Sony de alguna manera, eche la mano encima y se vuelva como Ubisoft, hizo como Assassin's Creed y ahora diga, venga, a ver, otro Shenmue, y ahora el hijo del hijo y no sé, como hizo Ubisoft. Yu Suzuki no lo permitiría. Es decir, su franquicia, igual el hijo, ¿sabes? Luego sacarían ahí el hijo del cuñado del vecino del cuarto de Río, pero te digo yo que Yu Suzuki no está involucrado y que no sería lo mismo, con lo cual, yo mientras él termine su saga principal, lo demás... Si después sigue una saga sin él, hay cierto peligro, ¿no? De que ya no tenga tanto dominio, de que la historia se eche un poco a perder, de que se convierta eso en una... Por eso te digo, la idea, o sea, lo que queremos es que acabe su historia, la que tiene escrita desde el año 96, y a partir de ahí, que tenga que ser lo que tenga que ser, pero mínimo ver el final, tío. ¿Tú sabes qué trauma con el continuará del segundo? No, creo que él tiene pensado mínimo el 4. Sí, que... O sea, él sabe que en el 3 no acaba. Que de hecho, el 4 es el mínimo a lo que tiene que llegar. Entonces, me imagino un poco como si el Mass Effect hubiese salido solamente hasta el 2 y el 3 hubiese quedado parado. Claro, mínimo querían contar el 3, luego ya si sale el resto, pues era un poco el mismo rollo, supongo. Pero bueno, que te digo yo que va a tener éxito, porque con todos los frikis que se mueve que hay por el mundo adelante, te digo yo que compren 3 copias cada uno. Eso sí. Tú el primero. Yo el primero, por supuesto. Aparte de las 3 que ya tenemos. Lo mismo una pregunta doble. La primera, a raíz de lo que habéis comentado, de que se ven más juegos ahora en un Shenmue que al poco de ser Shenmue, si pensáis que quizás se adelantó un poco a su tiempo. Y mi segunda pregunta es muy rápida, es que ¿con qué personaje os quedaríais de todo el elenco del universo? Vamos a decir cada uno el personaje del otro, porque no lo sabemos. ¿El del otro? Tú no... Yo creo que tú eres Ren. No, bueno, sí. Sí, me mola mucho. Pero a mí, el personaje que me gusta al final, después de haberlo jugado varias veces para el libro, Xiujin. La maestra de marcial que conocen en el segundo juego. Parece un personaje bastante... Para ser un personaje femenino, me parece un personaje muy evolucionado para la época. Es digamos que ahí Yu Suzuki huye del estereotipo de maestro de artes marciales tipo Kill Bill, ¿no? Con su barba blanca y tal. En cambio mete una persona muy atractiva que a la vez es muy fuerte físicamente.
y además no hay ningún tipo de relación y de tensión entre ellos. O sea, no cae tampoco en el rollo de se enamora de ella ni ella de él. Ella, por supuesto, es más fuerte que el protagonista, sin duda. Y además le da muchas lecciones que son las que quizá la historia te quiere transmitir, te las transmite a través de ese personaje, ¿no? Que es, pues, la venganza no es el camino, en este caso, de la historia, ¿no? Que lo que el personaje tiene que hacer es olvidar lo que ha ocurrido y perdonar al villano, ¿no? Entonces, a mí es un personaje que con el tiempo se ha convertido en mi favorito, realmente. ¿Y el mío? El tuyo no es el mismo. Obviamente. Las horas que perdí metiéndole ficha a No Zombie no son... En fin, poco más que decir. Es decir, No Zombie es como el anclaje de la realidad de Ryo. Es la persona que de verdad en el primer juego se vuelca totalmente con él, vive por y para él, está siempre pendiente de él, y él hace unos desplantes que a mí me dolían. Es en plan, tío, o sea, para alguien que te quiere dar amor, déjate querer un poco, hombre. Y eso, yo, de hecho, una de las cosas que más me ha fastidiado de mis primeras partidas de Shenmue es una escena en la que tienes que pasar en una franja, en una semana concreta, por un sitio concreto para verla, que es una escena en un parque preciosa entre los dos, que no la vi en mi primera partida, de hecho la descubrí con la película de Shenmue que incluyeron en el Shenmue 2 de Xbox, y después te digo que puse la consola porque tenía que ver esa escena yo in situ y buscando ahí en internet cómo verla y tal. Y me parece eso, el personaje que ancla arriba de la realidad, el personaje que más real, el que está más alejado de todo esto de venganza, de artes marciales, etcétera, es bueno, que no quiero spoiler porque como hay gente que no ha jugado Shenmue, si eso te lo detallo luego. Y sí, es un juego que estuvo adelantadísimo a su tiempo, pero es que eso se dijo en su momento y se sigue diciendo a día de hoy. Es decir, lo que dice Speedy, o sea, a día de hoy lo sigues poniendo y sigue siendo mucho mejor visualmente que muchos juegos que están saliendo al mercado. Es decir, todavía sigue siendo más bonito de ver que Nier, las cosas como son. Nier es muy gris, es muy textura sucia. Está más cuidado, tiene más colores, tiene más el paso del tiempo, las sombras, tal, o sea, técnicamente todavía aguanta a día de hoy. Si eso no está adelantado, ¿cuántos juegos aguantan a día de hoy? Te invito a ver mismamente Grand Theft Auto San Andreas, que salió en 2001 y que es para muchos el juego sandbox ahí brutal, tal, no sé qué. Tú pon una captura de Shenmue al lado de una de San Andreas y dime cuál envejeció bien y cuál estaba adelantado a su tiempo. Shenmue. Por si acaso. A mí el personaje que me molaba era el colega del dojo, el cuñado este tipo Yamcha, ¿sabes qué? Tipo Yamcha, te hacía ver que no sé, que siempre había alguien más fracasado que uno, ¿sabes? Era muy interesante. Sí. Y había algo más, ¿no? En la pregunta. No, ya. Ah, vale, ok. ¿Tuviste oportunidad cuando fuiste a Japón de quedar con Suzuki o de alguna manera iba a tirar un encuentro? Le escribí algo así, ¿no? Que va, tío, no... Es que, a ver, yo cuando estaba organizando el viaje tenía muchísimas cosas que planear y fue como mucho estrés. De repente y Ricardo me dijo, tío, aprovecha que vas a Japón y intenta encontrar Suzuki. Para no solo encontrar Suzuki, sino encontrar un traductor que se ofrezca a estar presente en la entrevista. Era demasiado. También hay que reconocer que cuando él me lo dijo, el libro todavía ni siquiera había empezado a esbozarse. Era todo muy... Y yo, Carlos, para el libro de Shenmue, y era como todo... Pero sí que tenemos el índice, o sea, me voy a poner a entrevistar, era como muy prematuro todo, y no, al final no me... Y de hecho tuvimos otra oportunidad cuando estuvo en Game Lab, creo que estuvo también la desaprovechamos. Al final, no sé, ha sido cosa del destino ya de este tío, entrevistarle aunque sea por correo. Pero no, la verdad es que no tuve ocasión de buscarlo. Pues alguna preguntita más y vamos cerrando. Yo le hago una pregunta sobre una curiosidad. Adelante. En la versión japonesa, cuando por ejemplo las máquinas de refresco en Japón sí tenían el logotipo de Coca-Cola, pero cuando llegó a Europa y a América eso desapareció. ¿Y por qué razón lo sabéis vosotros? Pues por motivos de localización, el marketing, es decir, Coca-Cola pagó para salir en Japón, no pagó en el resto del mundo.
con lo cual era publicidad gratuita que obviamente no tenía sentido sacar. Y claro, luego lo juegas en versión occidental y ves que se queda media mirando la lata y dices, ¿para qué? O sea, si es roja, ¿sabes? Ya está. Pero claro, en el original pues veías ahí el pazo de Coca-Cola y entonces claro, tenía más sentido. Pero bueno, que eso es product placement, Coca-Cola pagó para un mercado, no pagó para los demás, pues se quita. Sin embargo, el reloj era Casio, ¿no? Creo. El reloj sí, claro, pero en el caso sí pagó. ¿Qué estoy pensando si había más marca? Sega salía mucho. Sí. Un muñequito de Sonic. Pues bueno, yo creo que ha llegado el momento en el que todos vayáis abajo a comprar el libro. Está ahí, de verdad, no, pero sin duda yo creo que ha llegado el momento de dar un aplauso a Carlos y a Ramón. Y sobre todo agradeceros la presencia, el haber echado este ratito todos con Shenmue y nuestros compañeros. Y nada, nos leemos y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Vosotros.